pasemos esta clase porque, como les digo, creo que es muy importante para ustedes. Cuando construimos el programa nuevo, lo trabajamos bastante con anterioridad y este tema tiene que ver tanto con la despatologización, que es transversal en clínica, como la unidad de ética en la práctica clínica y la perspectiva del derecho. Así que bueno, le doy la palabra a mis compañeras, a quienes agradezco mucho, tanto la producción de la ficha de cátedra que ustedes tienen. Es muy importante esa ficha, hay preguntas tanto en el parcial como en el final de esto, así que pongan ojo y atención porque les va a servir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Gabriela Bárbara Vidal, soy especialista en psicoanálisis con niños, estoy haciendo el doctorado en proceso de investigación en la infancia sorda. Bueno, docente de grado y posgrado en distintas universidades, sobre todo de posgrado. Bueno, se nos ha ido el tiempo, así que vamos a ir directamente a la cuestión del contenido, ¿no? Saben ustedes que siempre uno tiene una teoría sobre la constitución del sujeto, sea implícita o explícita. Cuanto más explícita sea ese a priori, más podemos manejar, digamos, la complejidad, o más podemos, digamos, tener conciencia de qué concepto, de qué concepción tenemos sobre el vínculo, sobre el otro, sobre las diferencias. Esto es clave, porque ese a priori está siempre. Derivado de la concepción del sujeto, está la teoría de los procesos de subjetivación, o sea, de los procesos de desarrollo funcional, digamos, ¿no? Y derivado de ese corpus conceptual está la teoría de las intervenciones clínicas. Hay una lógica interna. Ahora, nosotros vamos a partir de unos supuestos, ¿no?, que subyacen a nuestra concepción que compartimos como cátedra. Hay grandes como ejes. El postestructuralismo, ya nos viene explicando de qué se trata. Esto me parece muy abstracto, tiene una bajada muy concreta en la escena clínica. Vamos a intentar transmitir algo de eso. El postestructuralismo, la biopolítica, el posfeminismo queer, las concepciones y paradigmas sobre el campo de la discapacidad, o más propiamente la diversidad funcional, o sea, las personas con discapacidad, bueno, se las llama de distintas maneras y eso tiene una concepción atrás de qué uso del lenguaje se tome, ¿no? Y vamos a ver cómo se traduce en la clínica esto de la llamada biopolítica. ¿Qué tiene que ver con la diferencia? ¿Cómo lo podemos articular con las intervenciones clínicas? Si hablamos de postestructuralismo, ¿no?, vamos a hablar de autores que piensan, a ver, parten, por ejemplo, como de Derrida, que lo real es incognoscible. O sea, nunca ustedes, ninguna persona, va a poder dar cuenta absolutamente de quién es. No hay nada que, aún que ustedes escriban 10 autobiografías sobre ustedes mismos, van a decir, he podido decir todo sobre mí. Eso es imposible, dice Derrida. Lo mismo a nivel de concepciones sobre los vínculos, sobre cómo hay que comportarse en sociedad, concepciones culturales. Si lo real es incognoscible, ¿cómo hacemos para conocer la realidad? A través del lenguaje, que performa, le da forma a la realidad. O sea, construye un ordenamiento de esa realidad. Y ese orden, dice este autor, es histórico y social. Jacques Derrida es un autor impresionante, es el autor de la deconstrucción, la famosa palabra deconstrucción que se usa en todos lados, viene de la filosofía de Derrida.
filosofía de la deconstrucción. Él es uno de los teóricos de Mayo francés, con Deleuze, con Guattari, con Foucault. Entonces, o sea, en cada época va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, Foucault va a decir, por ejemplo, el discurso penal define qué es lo moral y qué es lo inmoral. En la época de los romanos era moral, estaba dentro de lo legal, que el padre de familia tenía 10 días, una vez nacido el hijo, para decidir si quería que viviera o no. Y tenía derecho de despeñar a ese hijo del monte Taijeto, o sea, matarlo. Lo que hoy por hoy sería un crimen tremendo, en aquella época era un derecho, era una ley. En Medio Oriente la mujer, ¿no es cierto?, que no lleva tapado el rostro, ¿cierto?, con esa túnica negra, es inmoral. A fines del siglo XIX, las personas homosexuales eran criminalizadas e iban a la cárcel. Esto nos acerca Foucault para decir, hay discursos que performan la realidad. Discurso médico, hegemónico, el discurso penal, el discurso de la sexualidad, que tenemos tiempo de hablar de eso. Y ahí vamos a la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Es la gestión política de las vidas. No tiene que ver con la política partidaria, tiene que ver con el poder de la cultura que moldea las subjetividades y va a implantar determinados pensamientos y acciones como las normales. Y el que se salga de la normalidad va a ser estigmatizado y fuertemente perseguido, va a ser una anormal. Ahí vamos al posfeminismo queer, ¿no? Por ejemplo, Butler y Poliasis Preciado, que hablan de cómo es clave desde el postestructuralismo la idea de desencializar las identidades. O sea, no hay una esencia de la naturaleza humana, sino que la cultura construye esto de lo normal y lo anormal. Y es muy importante que tengamos una vigilancia de cuál es nuestra concepción sobre, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas con disidencia de género, porque tenemos una construcción del otro. ¿Pero por qué el otro? ¿En relación a qué? A la idea de norma. Los normales y los anormales. Entonces, ¿qué dicen estas autoras? El problema del sistema es la construcción de la idea de normalidad, que es una máquina de producción de discriminaciones. Bueno, vamos a ver algo sobre las concepciones y paradigmas sobre la discapacidad. Hay distintas maneras de ver la discapacidad y vamos a ver cómo se aplica esto en la clínica. También nos invitamos a participar, a preguntar, a comentar. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia Aquino, soy profe inquieta de la casa. Necesito parar. Bueno, como decía Gaby, vamos a trabajar en relación a los paradigmas, ¿sí? Es muy importante entonces que sepamos qué es un paradigma, ¿ok? El paradigma es el modo de conocimiento científico y la forma de entender la realidad, ¿ok? Eso está reconocido universalmente y está basado en un esquema de pensamiento e ideología concreta. ¿Sí? Eso es un paradigma. Como decía Gaby, a lo largo de la historia hubo distintos paradigmas en relación a las personas que fueron
la discapacidad, ¿sí? Y acá aparece una barra, porque entre nosotras también hemos tenido esta conversación de decir, bueno, discapacidad, el modo en el que nombramos, en qué momento, ¿sí? Es algo que continúa, pues los paradigmas no se los deja simplemente, no es algo que deja de estar de moda. De todo, si no nos vamos a darnos cuenta que siempre quedan algunas huellas de los distintos paradigmas. ¿Ok? Entonces, decíamos, de discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Por eso pusimos diferencia. Ahora, hay un problema con diferencia, porque habla de que hay algo que es normal, es algo que es diferente. Es medio tautológico, sí. Es la tensión que nosotras también queremos transmitirles a ustedes a la hora de pensar la clínica y a la hora de pensar la realidad. No hay una respuesta unívoca al respecto, sino que cada uno va a ir construyendo una concepción y un pensamiento complejo sobre el modo de nombrarlo y nombrarlo. ¿Okay? Bueno, como les decía entonces, cada uno de estos paradigmas va a diferir respecto de la concepción sobre la persona, sobre la discapacidad o diferencia que esta persona presenta, sobre la perspectiva de qué es lo discapacitante, qué es eso que queda por fuera de la norma, las posibilidades y los límites en los modos de subsistencia económica de estas personas, como también la respuesta de la sociedad y del Estado. Vamos entonces a poder ver que hay un antecedente que lo hemos planteado como el modelo de la presidencia, no como un paradigma completamente, sino que hay algo que antecede a lo que nombramos como el primer paradigma, que es el médico psicológico rehabilitatorio. Ese es nuestro primer paradigma. Pero antes tenemos un antecedente que es el modelo de la presidencia. ¿Sí? Este primer paradigma está separado, está centrado, en el individuo y en el déficit orgánico. ¿Sí? Entonces, el paradigma que le sigue es el modelo social. Paradigma social o modelo social. Es bastante común que lo encuentren como modelo social. Acá se centra entonces en este, ¿recuerdan que habíamos dicho que era paradigma? Que era un modo de comprender la realidad consensuado. Bien. En este paradigma acá se centra en los dispositivos sociales que crean esas condiciones de discapacidad. Esto que decía Gaby respecto de una sociedad creando personas con discapacidad. Finalmente llegamos al paradigma de las diferencias, o hacia ahí queremos ir, podríamos decir. Donde acá nos centramos más bien en lo que es la cultura y en donde buscamos empezar a cuestionarnos, a criticar, a interpelarnos respecto de esta lógica normativizante. Queremos dar un paso más de lo que plantea el modelo social. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo? La presidencia. Sí, ahí voy. Los nombraba recién como para darle un marco y ahora es destino. Bien. Bueno, habíamos dicho que este es el antecedente que se llama, recuerden que van a tenerlo en el aula virtual. Este modelo remite a la antigüedad. Podríamos pensar también cuántas cosas nos quedan de la antigüedad, como les decía, quedan huellas. En donde acá la discapacidad aparece interpretado de acuerdo a causas religiosas. Entonces, las personas que tenían alguna diferencia, esas que eran catalogadas como anormales, distintas, tenían que ver con un castigo divino.
directamente, o una advertencia divina. Entonces, decíamos que la concepción de estas personas, que ya venían con esta carga de ser un castigo divino, en la sociedad se las pensaba como una carga. Sus vidas no merecían ser vividas. Eran eso, un cartel de advertencia. Por acá no es. ¿No? También, ¿por qué se consideraban que esas vidas no debían ser vividas? Porque no aportaban nada. Esta lógica del modelo de la antigüedad. ¿Sí? Recuerdan que en la Grecia, si vamos a hablar de concepción de personas, recuerdan que ¿quiénes eran en la Grecia los únicos que eran personas? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes eran considerados personas? Las personas tenían alma. ¿No? Los hombres, claro. Las mujeres no éramos personas. Los niños tampoco eran personas. Eran hombres en proceso. Eran pequeños adultos que en algún momento iban a crecer, que iban a ser un alma, y entonces iban a poder votar, quienes tenían voz y voto en el ágora. ¿Ok? Entonces, imagínense que quienes eran tenidos en cuenta solamente con voz y voto, quienes podían decir, quienes podían pensar, quienes podían estudiar, eran varones. Eran los que tenían alma también, cabe destacar. Las mujeres no, los niños no, los ancianos solo quizás algunos, muchísimo menos aquellas personas consideradas como locas, que andaban deambulando. ¿Ok? Estas menos todavía. Ni siquiera merecían vivir. Nada podían aportar a esta sociedad que iba a crecer, va a ser pensamiento y la democracia. Todo eso divino que nos gusta creer de Grecia. Bueno, entonces, con esta concepción se presentaron dos tipos de respuestas sociales. ¿Sí? Uno era la eugenesia. ¿Saben lo que es la eugenesia? No, ok. Como decía Gaby, si alguien tenía un hijo o una hija con alguna, vamos a nombrarlo como discapacidad visible, podían llevar a su hijo y matarlo. Infanticidio. Claro. No, la eugenesia es niñito, bebito, que veo con alguna malformación. Chao. Esa era una de las opciones. La otra de las opciones, ¿cuál es? La marginación. Entonces, había una exclusión de estas personas con diversidad funcional que respondían al miedo como también al desprecio. Por lo que el lugar en la sociedad era de caridad para expiar culpa, burla, entretenimiento. Entonces, ¿de qué se sostenían estas personas económicamente? En el circo. Eran fenómenos. Eran servidumbre. ¿Sí? Recordemos, ni siquiera almas tenían, no eran vidas dignas de vivir. Entonces, este modelo de la presidencia, como decíamos, no es un paradigma, pero sí tiene la característica de aparecer en distintos momentos de la historia. Esto que hablábamos respecto de la eugenesia también apareció en el nazismo. Incluso hoy podríamos pensar hasta qué punto es ético elegir cómo quiero que sea mi bebé. Si es rubio, si es
alto. Parece un chiste, pero en Europa hay bebés a la carta. ¿Qué más? Bueno, nada, esto, prácticas sistemáticas de exterminio y recordar la Alemania nazi. Sí. Bueno, esa sería una mirada que hoy podemos mirarlo desde el capitalismo. En la antigüedad el capitalismo todavía no estaba, no había una lógica de la acumulación y de la producción. Se ligaba más bien como la dignidad. Quiénes eran dignos de vivir, quiénes tenían voz y voto, ¿sí? Respecto de las decisiones políticas que se iban a tomar en la sociedad. Estaba más ligada a una lógica moral. Por eso también digo que en el modelo que estábamos viendo recién de la prescindencia, de que uno puede prescindir de ciertas personas, por eso se llama de este modo, ¿sí? Nos dejan ciertas huellas que hoy podemos pensar en la actualidad. Algo para pensar hoy en la actualidad es respecto a la caridad, ¿no? ¿Desde dónde damos? Bueno, pasamos al paradigma médico rehabilitatorio, en donde acá ya empezamos a centrar la mirada en lo que tiene que ver con lo individual, porque acá hay un avance de la ciencia y en este avance de la ciencia, entonces miramos, planteamos una norma y miramos qué está por dentro o fuera de esa norma. Antes esa norma era más bien cultural, podríamos decir. Acá ya tenemos datos científicos, ¿no? Entonces, en esta idea de norma hay un estándar en donde este avance científico me va a permitir que esta persona podamos volver a rehabilitarla. Como Marco acentúa esa palabra como para que pensemos qué sería rehabilitarla. ¿Cómo logramos que parezca lo más normal posible? En otras palabras, ¿no? De nuevo, tratando de acercarnos a la norma, ahora de la mano de la ciencia. Entonces lo que ocurre es que el cuerpo se somete a distintos dispositivos rehabilitantes. Estas personas ya no son en este momento pensadas como inútiles, sino que ahora algo pueden aportar una vez que estén rehabilitadas. Entonces, acá aparece, o nosotros queremos destacar, una crítica a la aplicación homogeneizante y ortopédica. Esto que hablábamos de tratar de invadir ese cuerpo para llevarlo a lo más normal posible, donde no se consideran las singularidades, ni el objetivo, mucho menos el costo subjetivo. A las personas hay que rehabilitarlas, como casi como un mandato, ¿no? Aparece entonces una industria en relación a la discapacidad. Sí. ¿Cómo qué? Claro. Sí. Vamos a enseñarle a pescar. Lo que se dice muchas veces, vamos a enseñarle a pescar, ¿no? Decía el compañero respecto del potencial que se le ve, vos corregir, el potencial que se le ve a las personas a las cuales hay que rehabilitar. Exacto.
lo que dice el compañero es, me parece, es una lectura crítica de qué está pasando, que seguimos pensando a estas personas en un futuro y no podemos verlas hoy como personas que sienten, que piensan y demás. ¿No? Claro, ahí aparece la crítica. Por eso, antes ni siquiera tenían posibilidad. Hoy al menos hay un futuro. Digo, en este paradigma, al menos hay un futuro de poder rehabilitarlos. Pero en el modelo de la presidencia, ni siquiera merecían ser vividas esas vidas. Entonces, ese presente era descartable directamente. De la mano de la ciencia aparece la posibilidad de en algún momento correr lo más posible a la norma. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Pero la cuestión es quién es una persona, vidas que importan y vidas que no importan, va a decir Schwitzbachler, cuerpos que importan y cuerpos que no. Está muy atravesado por el discurso de clase, por el discurso de género, vale más el hombre blanco, heterosexual, de clase media alta o alta, ¿cierto? El discurso de clase, el capacitismo que tiene que ver con el racismo, ¿no? Hay toda una clasificación de las personas. ¿Quién es considerado ser humano y quién no? Las personas, entre comillas, que eligen no son considerados, van a decir Negri y Agamben, que son los geopolíticos actuales italianos, no van a ser considerados personas. Por lo tanto, eso habilita el campo de concentración, que son las cárceles. Se puede hacer cualquier cosa. Claro, a nosotras lo que nos interesa por ahí es poder mostrar cómo en cada uno de estos paradigmas hay una concepción de persona, ¿no? Y cómo eso se va modificando a lo largo del tiempo. Podemos igual decir que opinan, pero bueno, sigue ocurriendo el paradigma de la presidencia. Gafi. Exacto. Aparecen estas lógicas que vos recién también planteabas, que hoy lo podemos mirar a la luz del capitalismo, ¿sí? Pero fíjense que eso, que nos parezca un espanto, qué horror, conviven. Es para que sigamos revisándolo y, como decía Gaby, poder tener esta revisión epistémica desde dónde estoy escuchando a quién. ¿Cuál es mi supuesto respecto de la persona que tengo enfrente? ¿No? Entonces, en este momento, o lo que plantea este paradigma es que los modos de subsistencia están ligados a la asistencia social. ¿Sí? A un trabajo protegido, a poder prestar pensiones. Bien. El modelo social y la discapacidad. Este es uno de los modelos que también más peso tiene hoy incluso. Y acá lo que se plantea es que es la sociedad quien discapacita. Acá no miramos tanto a esa persona en lo individual como lo mirábamos a través de la ciencia y en el paradigma anterior, sino que acá lo que hacemos es mirar más bien la sociedad que nos da las estrategias y la accesibilidad a las personas. ¿Sí? Y mirando así medio que rápido, acá no veo rampas, veo bancos muy chiquitos, ¿no? Un poco lo que plantea el modelo social es esto que tiene que ver con lo estructural. ¿Cuáles son los cuerpos que pueden ocupar estos espacios? Y cuáles no, por lo tanto, quedan de nuevo por fuera de la norma. Acá ya cambiamos el modo de nominar a las personas. Lo que propone este paradigma plantea que se hable de personas en situación de discapacidad,
Hace también una distinción entre lo que es la deficiencia, entendido como un déficit orgánico o mental. No se va muy lejos de la ciencia, digo, ¿no? Y la discapacidad es tanto limitación o restricción de una actividad causada por la organización social. Entonces, lo que plantea este modelo es que la discapacidad es una construcción social que está impuesta por un grupo hegemónico. Por lo tanto, este colectivo es un grupo social oprimido. Un poco también en este modo que planteaba Gaspi, como también Gaby, de quiénes importan. ¿Quiénes tienen valor sobre quién? Sí. Un poco podría ir de la mano de estas barreras que tienen que ver con lo edilicio. ¿Sí? No miramos tanto a la persona en sí, que igual tiene una deficiencia o no, sino que también miramos cómo la sociedad se organiza para cierto grupo de personas. No sé si alcanzó a responderte. Y con un ejemplo sería, se me ocurre como los más sencillos, sí. Dice la compañera nombra como un ejemplo que quizás puede haber una persona con algún tipo de discapacidad motriz y entonces, más que en la discapacidad física, que efectivamente está, es por ahí importante también decir, no se niega en ningún momento de que hay diferencia entre las personas, en ninguno de los modelos, en ninguno de los paradigmas. Estamos pensando qué hacen con esa diferencia. ¿Sí? Nadie va a decir, no hay personas con diferencias. Sí, las hay. Pero ¿qué se hace? ¿Miramos a la sociedad o miramos a la persona como la inútil? ¿Prescindimos o no de esa persona? ¿Ok? Se intenta ir también complejizando la mirada hacia esa diferencia que hay, que existe. Acá se busca reivindicar también el lugar de las personas con diversidad funcional como sujetos de derechos. Nos volvemos humanos, básicamente. ¿No? Para que podamos también pensar en qué concepción de derechos humanos la Gaby decía respecto de, bueno, parece que las personas que están en la cárcel no tuvieran derechos. Pero son personas. Bueno, vienen y se los vulneran. Leer a los biopolíticos porque revelan la matriz, digamos. De la pregunta de la compañera sobre diferencia entre deficiencia y discapacidad. La deficiencia, por ejemplo, puede ser una persona sorda o ciega. Esta situación de discapacidad, por ejemplo, para ingresar a la universidad porque hay barreras, no hay sistema braille, no hay lengua de señas, entonces la sociedad la discapacita a esa persona respecto de sus derechos para desarrollarse. Son dos niveles o dimensiones diferentes, ¿no? Este modelo va a hacer hincapié en que es la sociedad la que discapacita a las personas, o sea, va más allá de lo que es la deficiencia. Bueno, aparece también el paradigma de vida independiente, que es un movimiento que va de la mano de lo que decíamos recién, de poder pensarlo como un sujeto de derechos, en donde el lema es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? En esta lógica de que se planteaba qué se hacía con estas personas, pero nadie les preguntaba, ni las escuchaba, ¿no? ¿Qué lugar como sujeto de derechos? Bueno, finalmente el paradigma de la diversidad funcional
que es hacia dónde queremos llegar, que este paradigma plantea que el lenguaje construye realidad. Construye la realidad y lo performa, ¿sí? Es decir, que la modifica. Y acá tenemos a dos referencias en el tema, que es Romanat y Lobato, que son quienes proponen el término de diversidad funcional como una alternativa a poder nombrar a lo que se nombraba como discapacidad. Porque en este sentido es un movimiento que busca poner en evidencia la diferencia, ponerla en valor. ¿Okay? Hacen una crítica al capacitismo, que aparece como un ideal normativo, como un imperativo, en esto que decíamos recién de tratar de llevar a las personas a lo más normal posible, ¿sí? Que es una jerarquización. Entonces acá aparece un modelo crítico que propone un otro modo de nombrar estas existencias. Entonces, también, de la mano de eso, plantean que los cuerpos diversos no necesitan rehabilitarse, ¿sí? Ni normalizarse. Intenta directamente patear la idea de normas. Más que si más acá o más allá, o de qué modo, o la sociedad, o la persona, ¿sí? Más bien intentan plantear de que los cuerpos diversos existen, de que la diferencia existe, y que esa norma es la que termina construyendo un lugar de opresión y de vulnerabilidad. ¿Okay? En relación entonces a los modos de subsistencia, se espera una plena inclusión, esperaría una plena inclusión de las personas, donde los derechos económicos sean garantizados al igual que el resto de la sociedad. Nosotros ponemos eso, ¿por qué? Porque muchas veces aparece esta lógica de, bueno, tenemos cupos para personas con discapacidad. En trabajos que son monótonos, autónomos y que no tienen posibilidad de crecimiento. Por eso hablamos de una inclusión plena, ¿sí? En la economía y respecto de sus derechos económicos también. Bueno, ligado a todas estas cuestiones, subyace la idea de biopolítica. La biopolítica, digamos, es una construcción teórica que la inicia Foucault, ¿cierto? Es el conjunto de estrategias que el poder, que lo estudia, que lo pone sobre la mesa. Es el conjunto de estrategias que el poder utiliza para moldear y plantar conductas y subjetividades que sirvan a un orden social, económico y político. O sea, no es ninguna decisión individual. Lo que se cree que es un deseo en la interioridad de cada sujeto está implantado en general. ¿Cómo hay que ser para ser mujer, para ser valorada en cada sociedad? Eso es una implantación. Primero se implantan los deseos, a decir, preciados, y después el sujeto se comporta de acuerdo a un orden social dominante, de acuerdo a los poderes dominantes. Por ejemplo, la mujer se va a dar de comer, entre comillas, a muchos mercados, de la cirugía estética, de la cosmética, de la industria la gente, ¿no? La industria de la medicina, la farmacologización de la sociedad, la industria turística, que antes no estaba, digamos, se implantan los deseos primero, dicen estos autores, de acuerdo a las instituciones de poder, y después los sujetos se comportan por ratitas masificadas. Nietzsche también en la filosofía
Yo trabajo algo de esto, de hecho toda esta gente son, o sea, Nietzsche fue el precursor para pensar el poder. Una de las estrategias epistémicas, o sea, vinculadas al saber, es la construcción de la idea de naturaleza humana. Dice Derrida, tomando a Foucault, que no hay mayor éxito del poder que implantar una idea como naturaleza humana. Que la mujer, para ser mujer, debe querer tener hijos. Es su naturaleza. Debe querer casarse. Es su naturaleza. Acuérdense que en la época de la Edad Media, las brujas eran las mujeres que cuestionaban el sistema. Hoy por hoy, todas andaríamos en pirámide hacia la hoguera acá, con cierta vertiente del discurso religioso que demonizaba, ¿no es cierto? Pero era una institución del poder, que quien se atrevía a cuestionar el orden imperante, era la muerte misma, ¿no? Era la endemoniada que había que extirpar para que no contaminara al resto de la población. Entonces, a través de las instituciones de la sociedad, dice Foucault, como la escuela, la familia, la medicina, se moldean y performan las conductas. Esto nos cambia mucho porque es como decir, a ver, lo que yo deseo, ¿lo deseo o tengo un otro social que me está manejando como vía el gran otro familiar, los mandatos sociales, quiere decir con la mediación de las redes hoy por hoy, ¿no? Que es un dispositivo tremendamente potente de moldeamiento de las subjetividades. Sí. Exactamente. Es impresionante el tema geopolítico vinculado a las redes sociales. Es decir, con la inteligencia artificial, que vamos camino a ser robotitos, ¿no? Robotitos. Pero esto ya lo estudiaba Foucault, a estas lógicas. Entonces, ¿cómo opera la normalización? Foucault lo va a retomar Butler y Preciado. Hay reglas que clasifican a los cuerpos y a las identidades de acuerdo a un orden jerárquico valorativo. O sea, esto de ideas que importan y que no, que un poco señalaba el compañero en relación a la clase social. Hay normas patriarcales de género, heterosignormativas, ¿no? No es lo mismo el valor, entre comillas, de una persona heterosexual que de una persona trans. Esto, por supuesto, estos autores van a luchar por los derechos de las personas clasificadas como anormales, pero van a ir a fondo. O sea, en el sentido de cuestionar la normatividad. O sea, es una construcción biopolítica que surgió en la era industrial. O sea, cuando terminó la época de los reyes y surgieron los estados modernos, dice Foucault. Bueno, ¿cómo hacía el poder para manejar a la gente? Que ya no estaba el rey que tenía en su derecho el poder de disponer de la vida y de la muerte. ¿Cómo hacía el Estado para manejar a la gente? Se creó la biopolítica. Es la idea de normalidad. Por lo tanto, la idea de discapacidad, que estudia Preciado, hay una conferencia preciosa del poder Preciado que se llama La invención de la discapacidad, que tiene que ver con el capitalismo, que señalaban acá, o sea, cuerpos que no pueden producir al mismo nivel de autoexplotación que otros. Cuerpos disidentes de la norma estándar de capacidad tienen que ser discriminados.
y ofrecerse como objetos al mercado, objetos de dar de comer a la industria de discapacidad. Si no pueden producir, bueno, que sirvan a otra parte del mercado. Esto lo estoy apreciando, ¿no? El cuerpo y la identidad son territorios políticos y económicos. ¿Por qué políticos? Político tiene que ver con el poder. Cuerpos que importan y otros que no. Puede haber una persona pobre, ¿no? Pónganse una persona, un mendigo, muerto en la calle, y quizás pase la gente y lo registre. Pero si muere la hija de un presidente, puede declararse una guerra contra otro país. Cuerpos que importan y cuerpos que no. Bueno, cuerpos disidentes de la normativización no gozan de los mismos derechos humanos. Bueno, dice Deleuze, Gilles Deleuze es una maravilla, es un autor complejo, pero que cambia la vida tremendamente, Deleuze es una bomba. Él dice, el constructo de la naturaleza humana, o sea, la idea que tenemos de la naturaleza humana, está regido por sistemas binarios que clasifican los cuerpos y moldean las subjetividades. Este cuerpo es normal, este es anormal, este es sano, este es enfermo. Hombre, mujer, con la valoración jerárquica que conlleva. Capaz o incapaz. Lo divide en sistemas binarios. Eso es un producto del poder. Las diferencias que se salgan de esos binarios tienden a patologizarse y estigmatizarse. Personas con disidencia de género o con diversidad funcional. Las personas cuyos cuerpos difieren de la norma sufren múltiples procesos de patologización y de subjetivación. Y dos dimensiones a tener en cuenta de la biopolítica. Una es los dispositivos grandes, digamos, institucionales, los mecanismos de disciplinamiento, ¿no? Que tiene que ver con el discurso médico, el discurso de género, el discurso de la discapacidad. O sea, cómo las instituciones sociales, la escuela, la familia, nos van a construir en una determinada subjetividad de acuerdo a determinados dispositivos. Por ejemplo, las mujeres, ¿no es cierto? Sigue habiendo como mucha cosa más hoy por hoy, está recrudecido un poco cierta cuestión de heteronormatividad, ¿no es cierto?, desde ciertos sectores del poder. Bueno, puede surgir, ¿no es cierto?, fenómenos de bullying en las escuelas, hacia personas con disidencia de género. O sea, estas son cosas que lo vemos claramente. O padres que llevan al consultorio, bueno, habla Pau de esto, al consultorio a un niño trans, ¿cierto? Y cúbremelo, con una angustia terrible, ¿no? Bueno, y después está la dimensión más subjetiva, ¿no es cierto? Lo que Butler va a llamar mecanismos psíquicos de internalización del poder. Es un libro hermoso de ella que se llama Mecanismos psíquicos del poder. Y dice que la psicología, y en particular el psicoanálisis, tiene una deuda en relación a pensar el poder, que no es casual. El poder en la construcción subjetiva, ¿no? O sea, que un padre tiene derechos sobre los hijos, cuestión de los derechos y el poder, hasta no, por eso hay tantas, cada vez aparecen más situaciones de abuso, no porque no estaban antes, sino porque ahora se puede visibilizar y nombrar como abuso. Esta apropiación que hacían los hombres de la familia de los cuerpos de las mujeres era algo natural. Bueno, en algún punto, ¿no? En cierta zona cultural. Ah, sí, sí.
Claro, él dice que en una de las obras de Foucault aparece la idea de que no existe la verdad absoluta, sino distintas verdades que están en pugna, algo así, ¿no? Por ejemplo, de género. Claro. Decíamos, es un supuesto de Nietzsche que toma Foucault, Derrida, o sea, de que no existe la naturaleza, sino que son discursos del poder que logran instalarse, muchas veces no por consenso, sino que tienen las fuerzas dominantes en las instituciones. Y esas fuerzas instalan el discurso. Lo vemos hoy por hoy en las redes. ¿Sí? Pero, como decía, el poder circula, o sea, el poder viene de abajo, en tanto la gente, entre comillas, en los espacios microfísicos del poder, o sea, de los pequeños grupos, sostenga a la macropolítica, esa macropolítica, ¿no? O sea, las personas jerárquicamente, ¿no es cierto?, con poder, los gobernantes, van a seguir estando. O sea, si el pueblo, digamos, se rebelara, por ejemplo, se diera cuenta de su poder, esto caería. Bien, por eso, bueno, el tema del capacitismo. El capacitismo es un prejuicio que deriva del capitalismo. O sea, de que valen más las personas que producen económicamente más, ¿no? Esto es un supuesto capitalista. Y quien no es capaz de producir al mismo nivel es un discapacitado, con toda la connotación que tiene de discriminación, ¿no? Entonces, estamos en los procesos de reproducción o de resistencia que podemos tener como psicólogos también, ¿no? Bueno, cualquier cosa, después seguimos con el tema. Sí. Sí, exactamente. El modelo médico hegemónico es muy capacitista. O sea, apunta, como decía Florencia, a que el sujeto se acerque a la normalidad lo más posible a cualquier costo. Entonces le enchufan de entrada a una persona con síndrome de Down, con sordera, los 7 profesionales, sin combo, sin evaluar qué necesidad tiene, cuánto tiempo porque van a suponer que durante toda la vida jamás va a llegar a ser normal. Entonces, es la patologización de la industria de la discapacidad, que no es negar que a veces se necesitan intervenciones médicas. El problema es el abuso de los dispositivos médicos, ¿no? Como trabaja Alicia Tolkien. Y el modelo de diversidad funcional tiene una cuestión muy revolucionaria en realidad, porque apunta como utopía a hacer justicia en algún punto. Pues cualquiera de nosotros salimos de acá, nos pasa un accidente y somos discapacitados. Hay muchos relatos y testimonios, digamos, sin poder caminar, un brazo, y nuestra palabra ya no va a tener la misma, ya no va a ser escuchada de la misma forma. Hay muchos testimonios de eso. Dejamos de tener el estatuto de seres humanos en igual medida que otros. Sí. Eso es lo que dice Byung-Chul Han, que es un filósofo actual muy importante. O sea, dice, ya no se necesita que nadie venga a controlar
que produzca la gente. El propio sujeto es el autoexplotador al máximo 24/7. Bueno, vamos a dejar así. Hablamos de clínica directamente. Bueno, mi nombre es Paola. Yo pensaba en cómo estudiar estos autores, ¿no? Porque los veía anotando todos, todas. Y es una encrucijada estudiar esto. Leerlo. Por varios motivos. Porque las generaciones y toda la cuestión que tiene que ver con la forma en que cada uno ha producido su subjetividad de acuerdo a la generación en la cual se encuentra, va a marcar una forma de lectura y no otra. ¿Sí? No es lo mismo nosotras leyendo que ustedes leyendo esto. Y pensaba que me parece que nos toca ahora, después de poder René Foucault, Derrida, Abad y diferenciado, cómo nos interpela esto a nosotros, ¿a dónde nos pone en cuestión? Porque por ahí siento que uno lo estudia o lo lee ajeno a que en realidad el instrumento de trabajo somos nosotros. ¿Sí? Cuando hablamos de discapacidad y cuando trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos con discapacidad, estas personas ingresan con un cuestionamiento, por ejemplo los niños, las niñas, ¿no? Un cuestionamiento de el padre empieza a ver que madre que no están hablando, el hijo no está hablando, la cabeza no se para como la de los otros niños. Algo raro está pasando, ¿no? No es normal esto. Es una fase normal esto. Y de repente aparece esta cuestión de, bueno, ¿a dónde vamos? Al médico, al pediatra. Hay pediatras que dicen, ya va a pasar, no va a poder, ¿sí? Al neurólogo. El neurólogo encuentra dificultades, ¿no? Y establece que tiene una discapacidad. En muchos casos, TGD, trastorno generalizado del desarrollo, TEA, trastorno del espectro autista, retraso mental, ¿no? Es lo que uno lee a diario. Entonces, el neurólogo lo que va a hacer es decirle, bueno, hay que sacar el certificado para este niño porque en realidad ya tiene 3 años, tiene que hablar, ¿sí? Tiene que socializar, tiene que aprender a estar con otros. Le indicó 8 sesiones de psicología, 8 sesiones de neurobiología, 8 sesiones de psicopedagogía, médico maestro integrado cuando vas a nivel primario y también psicomotricidad. Entonces tenemos un paso de tratamiento que intentan rehabilitar. De hecho, se llama rehabilitación. Esto es hoy. ¿Sí? Esto es lo que pasa hoy. Entonces, una pacientita en donde de repente a los 3 años no hablaba y después empieza a poder reconocer al otro, plantar vínculos, vienen sus 4 añitos, ya soy Pablo, ya no soy un objeto, y soy parte del ambiente, soy Pablo, y voy a hablar Pablo, y tengo más que hablar Pablo. Ah, no, sí, pero ¿qué cosa llega? ¿Cómo vamos? Pues hablar. Primer grado, en donde mi paciente, la integradora me manifiesta que no escribe sobre el renglón, ¿no? ¿Qué es lo que entiendo por discapacidad? ¿Qué es lo que entiendo por mi rol como profesional? ¿Qué es lo que entiendo por inclusión? ¿En realidad tengo que incluir? ¿Qué estoy diciendo cuando digo esto? Y si vamos a incluir, hablemos del mismo idioma, no cuestionamos tanto. ¿Voy a hacerlo
traído de un paciente y de cómo habla de sí mismo. Creo que me odio a mí mismo. Trato de entender, me siento inferior a todos. Ellos saben. Son inteligentes. No voy a poder. Soy diferente a los demás. Mario es un adolescente de 17 años, tiene un certificado de discapacidad que le emitieron a los 8 años, ubicándolo en la categoría diagnóstica de trastorno de aprendizaje y déficit atencional. Cuando me llamaban del cole, como yo me negaba a poner un diagnóstico, en este caso particular, porque estábamos trabajando, poder ver qué podía hacer con él esto, o sea, qué podía hacer con su escolarización, con el contacto con padres, qué podía hacer en este momento de su vida, sin poner rótulo, ¿no? Me llamaban del colegio y me dice, si usted no pone un diagnóstico en este informe, no vamos a hacerlo lo más. No vamos a contemplar ningún tipo de dificultad que tenga en el cole, porque como no está integrado y a los profes a nadie le dice lo que tiene que hacer, entonces no vamos a evaluar todos los votos. Entonces cuando termina la entrevista con el equipo del cole me dicen, vos tenés que decirme qué es lo que tiene Mario. Una adolescencia tiene, como los 30 chicos que están adentro del aula. Y ahí nos ponemos a cuestionar esto de el diagnóstico. El diagnóstico es una herramienta valiosísima, ¿sí? Es la posibilidad que tiene el profesional de sentir a dónde está parado, qué recursos está usando el paciente, con qué sistema familiar estoy contando, en qué contexto está viviendo. Pero hay que saberlo usar, como inteligencia artificial. Hay que saber leer. Porque lo que pasa con este material, que es una lectura tan lenta, porque nos está interpelando constantemente. Hay cosas que no podemos anotar, chicos, no podemos anotar, tener cuidado con el diagnóstico, porque no. Porque también tiene que ver con qué me pasa a mí, ¿sí? Cuando a mi paciente le dan una galleta envenenada una vez en esta recreación, por ser discapacitada. ¿Cómo? Una galleta envenenada. No sé qué le pusieron a la galleta, en ese momento le daban como 10 años atrás, ¿no? Por ser discapacitada. O escuchar en los recreos esta cuestión de el que no salte gay. En mi época se decía un down. Utilizar la diferencia como un insulto. Acá Mario dice, soy diferente. ¿Sí? ¿Cómo marcamos las diferencias? ¿Y cómo nos interpelamos a nosotros? Es decir, ustedes están en las redes sociales, ven videos en Instagram todo el tiempo. ¿Qué es lo que parece ahí como performativo? El tipo de maquillaje que tengo que usar, cómo me tiene que quedar el pelo, la ropa, cómo combinarla, ¿sí? O cómo ser buen estudiante, o cómo ser el cómo hacer las cosas como deberían hacerse, ¿no? Pero mientras tanto anulamos la posibilidad de crítica, ¿sí? El campo de la discapacidad, que en realidad me resisto un poco a decir la palabra, pero como que siento que necesitamos hablar en tu idioma, está asignado de la no tolerar la diferencia. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con las diferencias? ¿Yo tolero las diferencias del otro? ¿Sí? ¿Tolero mis diferencias? Porque todos las tenemos. Entonces, desde ahí es donde uno empieza a pensar cómo está construido el uno. ¿Con qué categorías miro? Dice la Bárbara. ¿Con qué categorías estoy mirando? ¿Estas categorías me sirven para poder pensar la realidad? En las cuestiones por Mario hay todo un grupo
muchísimo armar grupos con él, porque él lo que dice no es tenido en cuenta en el grupo, es preferible que lo hagan los otros. ¿Sí? ¿Cómo trabajar la diferencia? A partir de que nosotros empecemos a percibir de alguna manera también, porque la aportamos. Es muy difícil leer textos que nos están interpelando constantemente, porque si no hacemos el laburo de pensar con qué categoría estamos mirando, no va a funcionar. ¿Sí? Las teorías queer y las teorías feministas están completamente ligadas a lo que estamos hablando con respecto a la discapacidad, porque son los movimientos feministas los que marcan, y también tienen en cuenta muchísimo Marx, ¿sí? lo que marcan los sistemas de opresión, ¿sí? Los que marcan las poblaciones que son oprimidas, que son inferiores en esta sociedad, ¿sí? Entonces, los movimientos feministas van a ir visibilizando, van a ir movilizando, ¿sí? Y van a dar cuenta que no es lo mismo ser mujer que hombre, que no es lo mismo ser mujer negra que mujer blanca, que no es lo mismo ser pobre que ser rico, ¿sí? Que no es lo mismo ser de una raza negra, mujer y pobre. Yo tengo una anécdota ahí, en donde mi hija iba muy ilusionada por la distribución de roles de la Revolución de Mayo. Quería ser Belgrano ella. Sale enojadísima porque en realidad Belgrano era el que se porta mal y ella le tocó ser vendedora de escobas. Iba a ser mujer, pobre y negra. No quería hacer eso, digamos, ¿no? Entonces me encanta que se visibilice eso, ¿no? ¿Y cómo hacemos con eso en la clínica? Pero no solamente en la clínica, ¿cómo hacemos nosotros? Porque nosotros trabajamos con la relación interpersonal con el paciente, entonces vamos a utilizarlo como instrumento. ¿Sí? Con una persona que está sufriendo, Mario, ¿cómo toma lo diferente? Es un significante, son diferentes, y se va a pasar el resto de los años pensando que no va a poder porque no es inteligente. ¿Sí? Y porque esta sociedad valoriza la inteligencia. Si no vamos a un trabajo, obviamente que nos hacen test para saber quién va a entrar, para que se cumplir con el perfil. ¿Sí? Es más, nadie te explica muy bien por qué no entraste y vos quedás con la cuestión en la cabeza de decir, ¿qué tengo? No pasa el psicológico. Vean cómo todo lo performativo se da a partir de que las normas y las reglas y las prácticas se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, y ahora nada, desde el siglo pasado se repiten a partir de las redes y empieza a ser cada vez más global y empieza cada vez a accedernos. Hoy los medios de comunicación como la televisión y el noticiero quedan como muy chiquititos, ¿sí? Es más, para ustedes es una obviedad que recortan la información, para nosotros en su momento no lo era. Ustedes la tienen clara, ¿qué es lo que te dicen? ¿No? Se nos está pasando hablando del crimen del fulanito para poder descubrir otras cuestiones políticas que están pasando, ¿no? Eso ustedes tienen claro, no en su época. Pero no sé si tienen tan claro qué pasa con las redes, y qué hacen con las redes, y qué hacen artificial. Y si ustedes operan como sujetos de conocimiento cuando están ahí. Mari en su representación del diferente, percibiéndose como no normal, lo performativo tiene que ver con esto, ¿no? Cómo la sociedad reproduce normas para ser repetidas, porque es lo que debe hacerse. Si estás fuera de la norma, me falta una parte de la opresión, o sea, imaginemos que soy trans, negro, pobre, ¿sí? Me identifico como mujer, pero elijo un objeto sexual de un sexo, un lío, ¿no? Anormal por todas partes sería de alguna manera, digamos, si seguimos la línea de lo performativo, ¿no?
Sí. ¿Sí? ¿Esa es la idea? ¿Se le revuelve la idea? ¿Cómo se trabaja en la clínica con la diversidad funcional? Claro, más allá de lo discursivo, digo, ¿no? Como este niño Mario está como este peso, digamos, de lo que fue el estigma o del señalamiento, más allá de lo discursivo, cómo se trabaja en la clínica. Bien. Con Mario. Mario, que se levanta todos los días y le encanta hacer su café solo en su comedor, que todavía no ha encontrado bien para dónde va la mano la cuestión de la vida, de aceptar las diferencias o no aceptarlas, o la posibilidad que tiene en la relación interpersonal conmigo, poder empezar a descubrir cómo hacer para hacer su vida más habitable, vivible, ¿sí? Y que no tenga que ver con una cuestión estigmatizante de nombres. Con Mario, ¿sí? ¿Por qué recalco el nombre? Porque me parece que lo terapéutico pasa por ser nombrado desde otro lugar y empezar a darle y acomodar los sentidos desde otro lugar, ¿no? Pero frente a Mario hay una pausa, ¿sí? Y también tengo que ver cómo operan mis diferencias acá, ¿sí? Tengo que ver cómo opera mi subjetividad para poder hacer algo de esto potable, ¿sí? En relación a lo que señalaba la compañera, o sea, y tomando lo que dice Pau, o sea, trabajar el proceso de desidentificación del lugar discapacitante, de discapacitado, porque ese es uno de los problemas, que la persona se identifica con el lugar de discapacitado, por lo tanto hay un guión previo que performa su vida, actúa como discapacitado, porque cree que no hay horizontes posibles, no tiene derecho a construir y diseñar su vida. Entonces vamos a ir a trabajar, a diferenciar lo que es la diferencia, la diferencia ontológica. Eso es el gran aporte de Barrio Diferenciado, que van a decir todos somos diferentes, no son ellos y nosotros, todos somos diferentes. La diferencia es ontológica. Si creemos que somos todos igualitos, ovejitas, gatitas, el poder nos maneja como quiere. El tema es asumir el derecho a la diferencia en cada sujeto, le haya tocado el cuerpo que le haya tocado. A ver. Para contestar la comparación, yo estaba creo que una chica con síndrome de Down, y sí, justamente la respuesta para lo de los psicólogos sería lo que pero también desde la interdisciplinaridad pensaba. Entonces, sí, o sea, como psicólogo nosotros nuestro lugar va a ser responder desde darle lugar a sus deseos, sus
Sí, pero hay que tener cuidado de qué lugar, porque puede ser desde un modelo rehabilitatorio, ¿no? Apuntando a que se normalice, o puede ser, como dice Pau, trabajando con Mario, o sea, dándole derecho a esa persona a ser y desprenderla del lugar de discapacitado. Que no es negar que tenga alguna, ¿quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene alguna discapacidad de algo? Yo no sé cómo aprobé matemáticas, no sé si es discapacidad, pero digamos, bueno, sí, pero la idea de lo estándar, del rendimiento estándar, ¿no? Y que son ellos y nosotros, eso es lo que cuestionan los autores del postestructuralismo, ¿no? Ellos y nosotros, todos tenemos alguna cosa que no. El problema empieza cuando lo encasillamos como son ellos. Si había alguien por allá. Sí. Quería dos últimas cositas como para ir cerrando. ¿Querés hablar recién? No, quería a la compañera, no sé quién era, sí, que decía cómo trabajamos con la discapacidad y me surgió decirte como con cualquier persona. ¿Viste? Como que en la clínica vos vas a tener tu modelo teórico, tu marco que te va a resguardar, tu técnica, y entonces es la singularidad del caso. Que es como el corazón de la clínica. Luego nos podemos especializar y formar y vamos a tener más enriquecimiento respecto a la formación. Pero el trabajo en sí es con otras personas, no sé si decía por Mario. Sí. Yo lo entiendo perfectamente, es como las intervenciones o lo técnico. ¿Entendés? Eso está clarita tu pregunta.
Sí, pensaba lo que decía Paula, el compañero, esta cuestión de caso singular, ¿no? Lo que nosotros vamos a plantear, ¿no? Y que lo trabajamos terapéuticamente en una relación interpersonal con cualquier otro caso. La discapacidad no aparece como lo primordial en el trabajo, así como recibo a Mario en el consultorio, lo recibo a Juan, a Pedro, ¿entendés? Es muy interesante, la pregunta es una pregunta que es un poco cliché. Sí, me tengo que formar en esto para trabajar en esto, específicamente tengo que saber, ¿no? Yo creo que la formación tiene que ver con un funcionamiento, y diría Néstor Segato, es mirar con sospecha, ¿sí? Mirar con sospecha mis teorías, replantearlas, ver mi posición, ¿sí? Y trabajar siendo consciente de esta relación interpersonal. El trabajo interdisciplinario es fundamental, pero también les invito, porque hoy estoy compleja, les invito a cuestionarse qué es para uno lo interdisciplinario, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno solamente habla de psicología? Entonces, ¿dónde estoy parada cuando hablo? ¿Sí? ¿Qué tomo del otro? ¿Lo tomo o lo dejo que haga lo que tenga que hacer y yo hago lo mismo? ¿No? Y con respecto a la especificidad del campo, hay una pregunta, pero quería leer algo de Rita. Rita es antropóloga. Un poco para pensar estas cuestiones que tienen que ver con la teoría que hemos planteado, con los paradigmas que hemos planteado, con el atravesamiento sociocultural e histórico en el cual estamos hoy y hemos estado, lo que parece que no está muerto, pero en realidad nunca está, pero la podemos visibilizar y podemos luchar con cuestiones que son esotéricas para las personas, ¿sí? ¿Qué se te va a decir? Mi disciplina, que es la antropología, tiene un papel activo que cuando colocado en discurso como valor, puede llegar a ser innegablemente ético y político. Pues la deontología que rige el trabajo del antropólogo es y debe ser, por su misterio disciplinar, la identificación y la defensa de un mundo humano que es por naturaleza plural. Yo digo, no te refiero solamente a la antropología, porque allí no habría interdisciplina. Desde lo social tenemos el compromiso de apuntar a hacer un mundo más vivible, ¿sí? Donde no se categorice lo que es humano de lo que no es, de lo que es una persona abyecta con un cuerpo abyecto, de lo que importa y lo que no importa, ¿sí? Es nuestro deber ético apuntar a la calidad de la vida, ¿sí? Y así tomo a Mario con sus diferencias en relación conmigo y con mis diferencias, ¿no? Así trabajo interdisciplinariamente, pero también hay un deber ético y que transciende las disciplinas, ¿sí? Y cuando de social se trata, tiene que ver con la aceptación de la vida, como venga. Acá hay una preguntita. Sí. Los derechos humanos de esa persona. Por ejemplo, el derecho a tener voz propia. Tener voz no quiere decir necesariamente hablar. Puede ser una persona que no pueda hablar, pero construye su voz, su
definitiva de vida con los recursos posibles. El derecho a una independencia que sea no la ideal, sino la posible. Por eso se habla del paradigma de la vida independiente. El derecho a imaginarizar un futuro deseante, ¿no? El derecho a la sexualidad. El derecho a tener amigos y no a ser un eterno niño. El derecho a no ser visto como un órgano fallido, el sordo, el ciego, el down, sino como una persona, devolverle el estatuto de humano. El derecho a habilitar y a escuchar su propia sensibilidad. En ese sentido, un poco lo que decía Paula, de que en un orden simbólico, con todos los pacientes hacemos eso. Acá, digamos, la cuestión, el plus, quizás, es esto de desidentificarlos del órgano fallido y trabajar el tema del estatuto de persona humana y habilitar los derechos de cualquier persona humana. Que eso es política, es trabajar con los padres, que lo vean como una persona con derecho a ser adulto y no un eterno niño, etc. Hay que ver el caso por caso, qué derecho humano está violentado, por ejemplo, ¿no? O si está puesto en un lugar de objeto. ¿Alguien más quiere? Sí, ya uno. Absolutamente, la otra cara. Exacto, y eso es resistencia al poder. También es biopolítico, pero desde el lugar de agenciamiento activo de parte del sujeto para apropiarse y conquistar sus derechos, también en los micros de cada vínculo. Por ejemplo, el vínculo padre e hijo. Lo escuché decir varias veces discurso desde la política, cuando se cuestiona la ética profesional, los invito a verse como parte del discurso. ¿Sí? Nosotros somos parte. ¿Sí? Ustedes se están capacitando y ustedes creen que son capaces de llegar a una capacitación y a veces se ven más capaces que el otro. A veces sienten que el otro está cometiendo errores que no van a ser tan capaces. Nosotros estamos adentro de estos discursos. Nosotros portamos estos discursos y los reproducimos. Entonces, lo que se plantea como ético es decir, ¿qué estoy haciendo yo con los discursos? Y cómo, sin darme cuenta, reproduzco esto. ¿Sí? En donde de repente quiero armar un equipo de investigación, no, se me olvida que es más capacidad para hacer cosas. Digo, es una reproducción constante de los discursos políticos que uno porta. Y de concluirlo, ya no tiene que ver con tomar nota, tiene que ver con pensar en uno en relación a eso, ¿no? Bueno, como habrán visto, van a quedarse todavía con cosas pensando y decantando. Quiero encargarles una tarea para el hogar, que es que anoten todas las preguntas que le vayan surgiendo, porque es mucho, es profundo, es complejo y es interesante que ustedes, vayan haciendo preguntas sobre esto, ¿no? Así que bueno, un gran aplauso para